Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. El Antiguo Testamento posee 39 libros, mientras que el Nuevo posee 27 libros. Ahora, es importante señalar que la organización de la Biblia hebrea o Tanaj, que es el Antiguo Testamento, es diferente a la que nosotros tenemos. Contiene exactamente los mismos 39 libros, agrupados en 24 libros, siendo la categorización de ellos la Torá, que es la ley, los Nebim, que son los profetas, los Ketubim, los escritos. El orden del Testamento que nosotros vamos refleja la Septuaginta, el apócrifo. Es la hecha en los años 250, 200 antes de la venida del Mesías. Esta traducción fue muy usada por la Iglesia desde su comienzo y es bastante citada en el Nuevo Testamento. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué es la Septuaginta? Es la traducción de la Biblia hebrea al griego, impulsada por el rey Ptolomeo II en el siglo III aproximadamente. Y la tradición nos cuenta que, según la carta a Aristeas, este rey Ptolomeo, él era rey en Alejandría, en Egipto, y él quería tener en su biblioteca todo el conocimiento del mundo. Él quería tener en su biblioteca todos los libros al alcance de las personas. Y entre los libros que él quería tener los libros de la fe judía, de la fe de los hebreos. Por eso él va a mandar a este hombre Aristeas a que escoja entre las 12 tribus de Israel a 6 eruditos que son sabios, a 6 de cada una de las 12 tribus. 6 por 12, 72. 72 sabios escogió este hombre para esta importante tarea. Esa era la idea de este hombre, Ptolomeo II, para la traducción de estos libros, para tenerlos en su biblioteca. Esta traducción va a ser muy importante porque es la que utilizan los primeros cristianos, que en su mayoría no hablaban hebreo, sino que ya estaban empezando a familiarizarse con el griego, que era el idioma que predominaba el mundo en esa época. Por eso, la importancia de esa traducción es que esa fue la traducción que llegó a las manos del mismo Señor Jesucristo, y por eso en el Nuevo Testamento va a ser muy citada. Continuamos con la organización del Antiguo Testamento que permanece en nuestra Biblia, es el siguiente. Los libros de la ley o Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Continuamos con los libros históricos que van desde Josué hasta Esther. Después tenemos los libros poéticos y de sabiduría que contienen poesía, sabiduría y expresiones de la relación espiritual del hombre con Dios. Tenemos el libro de los Salmos, que contiene 150 salmos, cánticos de agradecimiento, de alabanza al Señor, cánticos de arrepentimiento, algunos destinados al culto, los cuales son muy hermosos y enriquecedores para nuestra vida y nuestra comunión con el Señor, que van desde Job a Cantares, los libros poéticos y de sabiduría. Luego siguen los libros proféticos, que son la agrupación entre los profetas mayores y menores, que van desde Isaías hasta Malaquías. Y para concluir con el orden del Antiguo Testamento, vamos a leer Mateo 23, verso 35, que dice: Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Este versículo nos ayuda a identificar cómo el mismo Señor Jesucristo menciona en muchos pasajes, hace referencia
al Antiguo Testamento. Jesucristo mencionó todos y cada uno claramente de los libros inspirados por Dios para formar el canon del Antiguo Testamento. Y él habla acerca, desde el justo Abel. ¿Dónde se menciona Abel? En el primer libro. Se recuerda que comentaba un poco acerca del orden de la Biblia hebrea. Ellos, en su orden, que tienen 24 libros, que son los mismos 39 que nosotros tenemos en nuestra Biblia, los que permanecen hasta hoy en el canon cristiano, protestante, ellos no terminan en Malaquías. En su orden terminan en Segunda de Crónicas. Y en Segunda de Crónicas, qué curioso que menciona a Zacarías, que fue un sacerdote que fue apedreado por levantarse en contra del gobierno porque estaban pecando. Él va a ser martirizado, y por eso es que Jesús lo menciona, haciendo referencia a que el compendio, el canon del Antiguo Testamento que ellos manejaban era el orden que manejaban los hebreos, que afirma que el compendio de libros que permanecen hasta hoy en el Antiguo Testamento es el aceptado por Dios, el inspirado por Dios y el dedicado para nosotros poder conocer a Dios y su carácter a través del Antiguo Testamento. Excelente explicación acerca de cómo el Antiguo Testamento va manifestando su orden o por qué está dividido de esa manera. También el Nuevo Testamento incluye sus 4 evangelios, como nosotros los conocemos, los libros de los Hechos de los Apóstoles, también conocido como el libro del Espíritu Santo, tiene las epístolas o las cartas, y el Apocalipsis, que es el libro de profecía. Está organizado por categorías literarias y que ayudan a la correcta interpretación del texto. De una manera más clara y efectiva nos ayuda esta forma literaria, por la cual podemos decir con toda seguridad que la Biblia se entiende y se explica a través de la misma Biblia. Es por lo que ambos testamentos son necesarios para comprender todo su mensaje. Nosotros no podremos comprender el mensaje del Antiguo Testamento si no tenemos el Nuevo Testamento, ni mucho menos podremos comprender el Nuevo Testamento si no tenemos el Antiguo Testamento. Por eso es importante ambos libros para poder comprender todo su mensaje. Es por lo que su orden nos ayudará a identificar la progresión de la redención del hombre en todo su relato. Esta progresión nos enseña acerca de la creación del mundo y todo lo que en él existe. Nos habla acerca de la creación del hombre y de la mujer, cómo se introdujo el pecado en el mundo, cayendo Adán y Eva, y tal acto de desobediencia condenó a toda la humanidad a la separación de Dios y a la muerte. Dios, por medio de una nación, también establece la ley y muestra su santidad y justicia, así como la necesidad de un Salvador debido al pecado humano. Por eso el Nuevo Testamento está formado por 27 libros escritos en griego. Cuenta un hecho fundamental para la historia de la humanidad, que es el nacimiento de Cristo. En el Nuevo Testamento, quien dominaba el mundo era Roma, porque son la invasión romana al mundo civilizado. Empieza a hablar latín, mientras que en Belén nació Jesús, hijo de José y María. La vida de Jesús se ve reflejada en este libro y se narra en los 4 evangelios canónicos aceptados por la Iglesia. Mientras que el Nuevo Testamento se centra en el cumplimiento de esas promesas reflejadas en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, presentando su vida, presentando su muerte, su resurrección y el establecimiento de una nueva alianza para la salvación de todos aquellos que crean en Jesús. El Antiguo Testamento predice la venida del Mesías y el Nuevo Testamento narra su vida, que culmina en la restauración de la relación con Dios a través de la fe
en Jesucristo. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios, los cuales ya conocemos, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También las epístolas están ordenadas, empezando por las escritas por el apóstol Pablo. Estas se hallan colocadas por orden de tamaño y organización en 2 categorías. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis de Juan, donde habla del regreso definitivo de Jesús y de la derrota final del anticristo. Tras la lucha de las fuerzas del bien y del mal, este último libro de profecía es el que cierra el Nuevo Testamento y todo el canon bíblico, no aceptando ninguna revelación extrabíblica, como en muchas otras religiones también aceptan libros que son fuera del canon bíblico. Y en eso tenemos, me acordaba acerca de los mormones, acerca del libro de Mormón, que de alguna manera lo elevan a la categoría de las escrituras. Y es por eso que es importante comprender la exactitud de la escritura y la exactitud del canon bíblico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fuera de esos libros, cualquier contenido literario o cualquier contenido escritural o profético o con un mensaje que quiera decir que proviene de Dios, que está fuera de este canon bíblico, debe ser rechazado y no aceptado por la iglesia. Mi hermano Luis, ya que hemos visto por qué la Biblia está ordenada, está dividida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que podamos seguir avanzando con los puntos que tenemos hoy, ¿usted podría explicarnos cuál es el propósito de su orden literario? Por supuesto, mi hermano. Es importante observar el orden que la Biblia nos transmite, ya que podemos mirar de una forma más fácil el orden que nos transmite la revelación de Dios de una manera progresiva, para que el hombre pueda conocer a Dios y pueda conocer sus planes y propósitos. El tema central de ambos testamentos, como ya lo dijimos, pero lo volvemos a repetir porque es fundamental, es que el tema central de ambos testamentos es la redención del hombre por medio de Jesucristo. Y pasemos ahora a ver la importancia de ese orden. El Antiguo Testamento nos ayuda a identificar la progresión de la caída y el plan de redención del hombre a través de todo su relato, y observamos temas como la creación del mundo y todo lo que en él existe, la creación del hombre y la mujer, cómo se introdujo el pecado en el mundo y ese acto de desobediencia condenó a toda la humanidad y al hombre a vivir apartado de Dios y con la necesidad urgente de ser reconciliados con Dios, ya que el hombre desde el momento que cayó no busca a Dios por naturaleza, no decide buscar a Dios. Es Dios quien tiene que intervenir en el hombre, y eso nos lo enseña la Escritura en todo su relato. Vemos la historia de una humanidad apartada de espaldas a Dios y cómo Dios mismo tiene que intervenir en el corazón del hombre, transformar su naturaleza para poderle reconciliar con él por medio de su Espíritu Santo, haciendo que mire a Cristo para que se pueda reconciliar con el Padre. También vemos que Dios, por medio de una nación, establece la ley, muestra su santidad y justicia, y cada uno de los relatos bíblicos muestran la necesidad que tiene el ser humano de un Salvador debido al pecado. Por esa razón debemos considerar el Antiguo Testamento como una riqueza literaria que fue escrito antes de la vida de Jesucristo. Narra la historia de Israel, su relación con Dios, incluye los libros que hablan de la creación, la historia de Israel, los sacrificios y rituales para expiar el pecado y las profecías sobre la venida del Mesías venidero. Todas esas profecías las encontramos en el Antiguo Testamento, profecías que vemos cumplidas en el Nuevo Testamento, que únicamente con la obra de Cristo, su vida, su muerte y resurrección, encontramos más de 300 profecías cumplidas en la vida de Cristo. ¡Qué asombroso! Revela también la revelación de un Dios santo y justo con su pueblo, y eso es asombroso, ya que vemos que en la historia de la humanidad el hombre es infiel,
Dios es fiel y aunque el hombre se desvíe y desobedezca, Dios permanece fiel a su promesa y Él siempre cumple lo que dice. Ahora, el Nuevo Testamento, la importancia de su orden es que debemos siempre considerar y verlo en el marco de la revelación progresiva de Dios. El Nuevo Testamento nos narra la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. También interpreta sus enseñanzas y es una guía en cómo los creyentes deben responder a su sacrificio. El Nuevo Testamento fue escrito después del nacimiento y resurrección de Jesucristo. Contiene los evangelios, las epístolas y el libro del Apocalipsis. Es importante considerar que el Nuevo Testamento revela el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Muchas profecías que están en el Antiguo Testamento, vemos su cumplimiento es en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo, estableciendo una nueva alianza para la salvación, presentando la misericordia y la redención de Dios a través de Cristo, quien restaura la relación entre Dios y la humanidad. Y ahora, mi hermano Sergio, que hemos podido observar un poco la importancia de lo que es el orden del Antiguo y el Nuevo Testamento, que nos facilita, que nos ayuda a comprender de una mejor forma el plan de Dios y su propósito para la vida del ser humano. Usted ahora nos podría compartir cuál es la diferencia que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en su mensaje. Por supuesto, gracias hermano Luis por lo que tú nos compartes, porque de alguna manera es importante no desatender el orden literario que progresivamente Dios revela por medio de su palabra a la creación. Ahora, la creación tiene a su disposición la revelación de Dios que es manifestada a su iglesia, y su iglesia debe darla a conocer a aquellos que no conocen esta revelación. Y es muy interesante esta pregunta acerca de cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en su mensaje, porque nos muestra una verdad eterna acerca de Dios desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y esa verdad eterna que nos muestra todo su mensaje es el amor de Dios y su misericordia. Dios ha orquestado todo desde el principio para salvar a su creación. Hermanos, es sorprendente ver la continuidad que nosotros observamos en su relato acerca de la redención, acerca del plan de salvación que Dios ha dado a conocer a su creación. Por eso el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo y juntos presentan un mensaje unificado. Solo el plan redentor de Dios a través del Antiguo Testamento forman el cimiento que predice la venida de Cristo, mientras que el Nuevo Testamento es la estructura que muestra su cumplimiento, y ambos testamentos muestran el mismo Dios, pero el Nuevo Testamento nos revela aspectos adicionales acerca del carácter de Dios, como su misericordia, como su gracia a través de Cristo, así como Dios en el Antiguo Testamento apartó una nación para dar a conocer, y ésta no cumplió con su propósito por la cual fue apartada. Dios en el Nuevo Testamento establece un nuevo y final pacto, que es por medio de la persona de Jesucristo, reuniendo a través de su nombre su único pueblo, el cual Jesucristo vendrá un día a buscar, el cual es su iglesia. Si hay algo que nosotros debemos atesorar y abrazar con plena convicción y con plena certeza, es que el único pueblo de Dios revelado y dado a conocer a través del Nuevo Testamento es su iglesia. Todos aquellos que han puesto su fe en el Mesías prometido, en el unigénito Hijo de Dios. Por eso el Antiguo Testamento está centrado en la historia del pueblo de Israel
y sus preparativos para la venida del Mesías, para Jesucristo. El Nuevo Testamento, en cambio, se centra en Jesucristo como el cumplimiento de esas promesas, su vida, enseñanza y el establecimiento de la iglesia cristiana. Podemos ver cómo su mensaje nos muestra ciertas diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a mencionar algunas. Por decir, el Antiguo Testamento estableció el pacto mosaico basado en la ley del Señor, pero el Nuevo Testamento introduce un nuevo pacto a través de Jesús, ofreciendo la redención y el perdón de pecados para todos los que creen en Él. Otra diferencia que podemos ver entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que el Antiguo Testamento, la ley servía para mostrar a las personas su incapacidad para alcanzar la justicia por sí mismas y la necesidad de un Salvador. Pero el Nuevo Testamento nos muestra que la fe en Jesús es el medio de salvación y la ley apunta a esa nueva manifestación de amor y gracia. Otra diferencia que observamos en el Antiguo Testamento, que requería sacrificios de animales a la entrada anual del sumo sacerdote al lugar santísimo para poder expiar los pecados. El Nuevo Testamento, ¿qué nos revela? Que Jesucristo es el sacrificio definitivo, que entró al lugar santísimo una vez y para siempre, logrando la redención eterna para todos aquellos que vengan en arrepentimiento y fe a Jesucristo. También otra diferencia que observamos es que el Antiguo Testamento contiene profecías y promesas que son veladas acerca de la llegada del Mesías. El Nuevo Testamento revela a Jesucristo como ese Mesías que cumplió esas predicciones, dando a conocer su vida, su obra, su muerte y su resurrección. Pero también nos da a conocer de que Él regresará por segunda vez a buscar a su iglesia y establecer de una vez y para siempre su reino milenial. El Antiguo Testamento también habla sobre un reino terrenal prometido a Israel, y el Nuevo Testamento presenta el reino de los cielos, un reino espiritual que transforma a las personas y que se establece en el corazón a través de la fe en Cristo, transformando a las personas, culminando con su segunda venida y estableciendo de manera definitiva su reino. Su orden facilita todo el orden que nosotros vemos a través del Antiguo y Nuevo Testamento, nos facilita la comprensión teológica, la organización de los libros por género, histórico, poético, profético, etc. Ayuda a los lectores a aplicar un método de interpretación adecuada a cada sección de las Escrituras, lo que enriquece el estudio de la Biblia. Por eso es importante no ignorar la importancia del Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo, teniendo ambas compilaciones juntas, nos ayudarán a una mejor comprensión teológica. Y eso enriquece sin duda de gran manera la vida de los creyentes y la vida de una iglesia, porque una iglesia debe estar fundamentada teológicamente en las palabras de Dios, y su estructura, su organización y toda su vida debe estar modelada por esta comprensión que la Escritura nos enseña a través de toda su revelación. Por eso, mi hermano Luis, para que nosotros podamos ir finalizando lo que hemos estado viendo y que de alguna manera
esto debe ser como lo más relevante dentro de toda la información que hemos podido nosotros compartir en el día de hoy, acerca de por qué la Biblia está ordenada o dividida entre Antiguo y Nuevo Testamento, o cuál es el propósito de su orden literario, y cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en su mensaje. ¿Cómo nosotros podemos concluir frente a todo lo que nosotros podemos conocer acerca de lo que hemos visto hoy? Si tú nos pudieras dar, hermano Luis, una conclusión frente a todo lo que ya hemos visto. Muy bien, mi hermano querido. Esto va a ser bastante interesante, importante, que entendamos que Dios es uno solo y Él ha orquestado todo a través de toda la historia, de todos sus siervos, por un periodo de entre 1500 a 1600 años, por más de 40 autores diferentes, en 3 idiomas diferentes, siendo el griego, el hebreo y un poco de arameo en la escritura. Vemos la perfección de forma histórica, con un solo propósito, con un solo mensaje central, y es que toda la revelación divina, toda la revelación de Dios acerca del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento tiene un solo propósito y descansa en la persona de Jesucristo. Y ese mensaje central no se puede transar, no se puede cambiar, no se puede negociar, ya que es el centro del mensaje. El centro del Antiguo Testamento y el centro del Nuevo Testamento tiene un solo protagonista, y es Jesucristo. Toda aquella persona, aquellas pseudo iglesias que no son iglesias, que niegan a Cristo, que niegan su deidad, que niegan su obra, que no creen en la redención a través de Cristo, no son iglesias. Son grupos sectarios que se han apartado de la verdad de Dios. No son iglesias. Ese es el mensaje central que marca toda la Escritura. El hombre solamente puede ser salvo a través de la fe en Jesucristo. Y todo aquel que se desvíe de ese punto no será salvo. Por eso es tan relevante que nosotros podamos mirar el Antiguo y el Nuevo Testamento teológicamente para poder comprender todo su mensaje, porque es de la única manera que la iglesia de Cristo podrá ser edificada en el fundamento, como enseña la Escritura, de los profetas y los apóstoles. Porque todo aquello o toda construcción de la iglesia debe estar basada en la palabra. Y como usted nos dice, muchas pseudo iglesias o que dicen ser iglesias se han desviado de la verdad porque han querido construir o edificar fuera del fundamento teológico que nos presenta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es que esa es la base, porque al nosotros mirar que hace un momento usted nos comentaba acerca de que el canon bíblico está cerrado, eso va a ser fundamental y trascendental para la correcta interpretación del mensaje cristocéntrico, bibliocéntrico, teocéntrico, ya que el entender, el poder mirar la historia de la iglesia, cómo el Antiguo Testamento fue utilizado, cuáles fueron los libros que fueron aceptados por la iglesia desde su comienzo, cuáles fueron los libros que utilizaron en la iglesia primitiva, nos ayuda a nosotros poder tener una comprensión más clara de cuáles son los libros que inspiró Dios, los libros que nos narra el Nuevo Testamento que fueron utilizados, los libros que fueron utilizados del Antiguo Testamento son los 39 que nosotros poseemos hoy. Por eso les mencionaba hace un momento acerca de que la traducción de la Septuaginta iba a ser muy importante, porque es la que mencionan en el Nuevo Testamento y la que van a utilizar posteriormente los primeros cristianos, que tenían como compilación el canon ya cerrado. Y en el canon ya cerrado, en esa traducción, contenían esos 39 libros únicamente. Ellos no aceptaron, y esto es importante, no aceptaron libros apócrifos. Los libros apócrifos son aquellos libros que se consideran no inspirados por Dios por su contenido, porque en su misma literatura hay errores. Y además que si se introdujeran en el canon bíblico contradeciría lo que ya otros autores dicen. Y un principio de escritura es: la Biblia se interpreta con la Biblia y no contradice a la escritura. Entonces, obviamente, si ya en la antigüedad
los siervos de Dios estaban seguros de cuáles eran los libros inspirados por Dios, y venían otros con nuevas revelaciones, con nuevos libros que contradecían aquellos libros que ellos estaban seguros que habían sido escritos por Moisés, por Isaías, por Jeremías, por David, ellos dijeron, no, ese que tú estás trayendo está mal. ¿Por qué? Porque contradice lo que ya nosotros estamos seguros que son inspirados por Dios. Y ahí entonces nosotros vemos otro tema fundamental en cuanto a la historia de la iglesia, que es la preservación de la Escritura. Dios inspiró la Escritura, sale de la propia boca de Dios, mueve a sus siervos a que escriban lo que Él quería para su pueblo. Y ahora, lo maravilloso de Dios es que en su plan perfecto, Él preservó, Él guardó, Él aseguró de que el material, la palabra que Él estaba grabando en papiros, en papel, llegara hasta nosotros hoy en día. Y eso es algo asombroso, porque vemos al Señor que inspiró, también preservó, también guardó, para que toda su iglesia, todo su pueblo, todos aquellos que van a venir en arrepentimiento y fe a Cristo, tengan hoy la palabra de Dios en sus manos, porque la Biblia, como la conocemos hoy, que es un libro que contiene 66 libros, no fue así en la antigüedad, sino que estaba dividida, estaba separada, pero el pueblo de Dios, porque Dios, ¿a quién utiliza Dios para hacer su voluntad? A su pueblo, y Él a su iglesia desde la antigüedad la movió para poder tener el canon. La palabra canon del griego hace referencia a la palabra caña. No sé si aquí se utiliza caña, pero es un palito, y eso se utilizaba para medir, para tomar medidas. Medían la mesa mide 2 cañas, el piso mide 6 cañas, y eso aquí hace referencia a que ellos tenían una vara de medir. ¿Cuál era su vara de medir? La palabra de Dios. ¿Cómo medimos hoy nosotros las doctrinas que son fundamentales, esenciales, que son bíblicas y no son bíblicas? A través de la palabra. El canon, la Biblia, el fundamento está establecido. Por eso el entender de que el canon, la caña, la vara de medir está cerrada, no acepta libros extras, no acepta libros apócrifos. Por eso es que en cuanto a la diferencia, usted va a notar que, por ejemplo, la Iglesia Católica en el Antiguo Testamento no tiene 39 libros, sino que tiene 7 más, serían 46. Porque ellos aceptan otros libros apócrifos, obviamente para justificar unas doctrinas totalmente aborrecibles que la Biblia no enseña por ningún lado, pero que esos libros apócrifos sí enseñan. Y ellos los van a incluir en su canon bíblico. Pero lo interesante y lo curioso de esto es que la historia nos enseña, como les comentaba hace un momento, Jesucristo menciona desde Génesis, Abel, hasta Segunda de Crónicas, Zacarías. Ahí hay un periodo de tiempo considerable. Y Él nos está enseñando de que la revelación fue desde Abel hasta Zacarías. En ese periodo de tiempo dio Él su revelación, la palabra de Dios inspirada. Ahora, qué curioso es de que todos los libros apócrifos son posteriores a Zacarías. Eso es de vital importancia, ya que si la misma palabra nos está diciendo cuál es el periodo profético de inspiración divina, que es desde Abel, Génesis, hasta Segunda de Crónicas, Zacarías, eso nos ayuda a nosotros a poder tener también argumentos como cristianos, el mirar la historia y el entender de por qué entonces en la iglesia primitiva no aceptaron esos libros no inspirados como Judith, Tobías, Macabeos, Eclesiástico. Son libros que contradicen directamente doctrinas esenciales del cristianismo y por eso no los aceptaron, y por eso es que nosotros podemos decir el libro de Mormón o cualquier otro libro que nuevas revelaciones, como dice Gálatas, si a un ángel del cielo viene con una nueva revelación, sea anatema, caiga bajo maldición, porque ni una jota ni una tilde será cambiada de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta, y todo aquel que venga con una nueva revelación no debe ser aceptada. Y qué triste mirar cómo hoy creyentes se dejan llevar por estas nuevas revelaciones, por estas nuevas palabras, nuevas proféticas, porque ya el canon, la vara de medir que está cerrada, no es suficiente. Por eso Pablo le enseña que muchos buscarán maestros para que adulen sus propios oídos, porque muchas veces las personas están más interesadas en tratar de oír un mensaje de Dios acomodado a sus deseos, caprichos, pecados, que se acomode o se moldee la escritura a su condición de vida. Pero si hay algo que
la iglesia cristiana y los creyentes debemos proclamar como atalayas y como aquellos portavoces de la verdad, es que debemos defender la verdad ya inspirada por Dios, esta verdad ya revelada por Dios, y en esta comprensión progresiva que Dios nos ha dado, en esta revelación progresiva que es fundamental para la vida del creyente y de la iglesia. Sin esta comprensión, sin esta revelación progresiva de Dios, sería imposible conocer a Dios. Y eso es de suma importancia el poderlo señalar, ya que Dios no cambia, Él es inmutable. El mismo Dios que se nos menciona, que se nos narra en Génesis, es el mismo Dios que culmina en Apocalipsis y en toda la Escritura, ya que en Él no hay sombra de variación, porque Él es inmutable. Dios no cambia de parecer. Y también observar estas diferencias que usted nos comentaba hace un momento entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, a la luz de la revelación progresiva de Dios. Lo que quiere decir revelación progresiva es que Dios reveló al hombre su voluntad y su plan de una forma gradual a lo largo del tiempo. Él fue revelando al ser humano su plan poco a poco, en lugar de hacerlo todo a la vez. ¿Y por qué? Porque si Dios se revelara al hombre de una sola vez, el hombre no lo podría entender, pero ni un poquito. Fíjese que apenas, y eso que fue un periodo de bastantes años, que Dios se reveló al humano, al ser humano, y todavía hay muchas cosas que no comprendemos de Dios. Y entendemos medianamente un pasaje, medianamente un capítulo, medianamente una doctrina, y wow, a veces pensamos que conocemos mucho al Señor, pero no, estamos en proceso de aprendizaje, de conocer a un Dios que es máximamente grandioso. Nosotros somos seres humanos incapaces, muy débiles de mente, y que necesitamos más bien seguir aprendiendo del Señor, seguir conociéndole, porque Él es demasiado grande. Y por eso es que me gusta mucho un comentario que dice: el Evangelio es tan sencillo que un niño lo puede entender, pero tan profundo que el científico más estudioso, el teólogo más estudioso, no lo puede entender por completo. Por eso, de alguna manera, es que necesitamos, o el ser humano necesita la eternidad para conocer a un Dios eterno, para conocer a un Dios tan grande, tan complejo a nuestra mente, tan finita, tan pequeña, que necesitamos la eternidad. Aún la Escritura, el apóstol Pablo dice que aún los ángeles aprenden acerca de Dios por medio de la iglesia. Digamos, los ángeles del cielo, los que están 24/7 conociendo a Dios, adorando a Dios, ellos aprenden a través de la iglesia a conocer a Dios, su carácter y todo lo que es Dios como esencia. Entonces nosotros, sus hijos, sin duda vamos a seguir aprendiendo aún en la eternidad a conocer a nuestro Creador. Eso es maravilloso, el ver cómo Dios nos ha involucrado en su plan para hacer su voluntad, para conocerle, y que aún los ángeles puedan aprender de cómo Dios opera en su pueblo, de cómo Dios cambia personas que no valían nada y Él los transforma, Él los cambia, porque es un Dios poderoso que cambió desde la antigüedad a todos los siervos de Dios. Dios los transformó, y hoy el mismo poder que operaba en la antigüedad es el mismo poder que sigue operando hoy, con poder, transformando a aquella persona que nosotros pensamos que no podía cambiar. Y así como Dios nos ha transformado también a nosotros, hoy seguimos viendo cómo el poder del Espíritu de Dios sigue fluyendo, sigue cambiando, sigue transformando, sigue moldeando y modelando vidas conforme al carácter de Dios. Y es que la revelación progresiva no significa que en el Antiguo Testamento sea de alguna manera menos que el verdadero, menos verdadero que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es nuevo en el sentido de ser diferente del Antiguo Testamento, sino que proporciona información nueva o adicional de Dios. El progreso no fue de la falsedad a la verdad, sino de menos información a una información más completa. Simplemente afirma que la revelación que se encuentra en el Nuevo Testamento es completa. Judas
Judas tiene un solo capítulo, así que el versículo 3 dice, en la versión NBI, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendadas a los creyentes una vez y para siempre. La fe fue dada una sola vez y para siempre. No ha cambiado. La fe que Dios ha entregado, la fe conlleva a la doctrina fundamental de Dios, que es en Cristo, está completa, está cerrada, no hay que añadirle ni quitarle nada. Es por eso que Romanos 16, 25 al 27 dice, que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia o evangelio. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. ¿Desde cuándo estuvo guardado? Desde el principio. Desde el principio. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Por eso también el apóstol Pablo les dijo lo siguiente a los hermanos. Ahora les quiero recordar que el evangelio que les prediqué, el cual recibieron, en el cual se mantienen firmes y por lo cual son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué, a menos que hayan creído en vano, porque les transmití en primer lugar lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Ahora, tenemos más que claro por qué Cristo murió y resucitó. Porque Él fue el cumplimiento de las Escrituras. El apóstol Pablo está hablando de qué Escrituras, de la Torá. Está hablando lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Todo lo que Pablo les predicó, todo lo que Pablo les enseñó. Y por eso es importante entender la revelación progresiva, porque sin duda la revelación progresiva de Dios la manifiesta Dios. Él nos da a conocer su verdad, pero esa verdad la hace manifiesta Dios a través de personas. A veces tenemos un concepto equivocado como: Señor, enséñame tu palabra, y como que nos quedamos ahí a la espera de que algo suceda. Y Dios utiliza a personas que Él equipa, que Él capacita, que Él llama para anunciar su mensaje. Nosotros somos enseñados sin duda a través de Dios, pero a través de hombres que Él llama. Por eso Pablo le dice: lo que yo les prediqué, lo que yo les enseñé, lo que yo les transmití. Y Pablo, ¿qué fue lo que transmitió? Lo que él mismo recibió de Cristo mismo cuando se le apareció y Cristo le reveló al apóstol Pablo el mensaje del Evangelio. Así es. Y Hebreos 1 y 2 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Este versículo es clave y, como venimos conversando, mi hermano querido, el tema central de la Escritura es uno, y es: Jesucristo ha venido a esta tierra a morir para pagar el precio por los pecados de la humanidad, y que todo aquel que en Él cree y se arrepienta tendrá vida eterna. ¿Y por qué es importante este versículo? Porque ya la Biblia nos afirma, y este pasaje de Hebreos nos está
confirmando de que Dios en la antigüedad había hablado por medio de los profetas. ¿Quién habló por medio de los profetas? Dios. ¿A quién señalaba? La salvación por medio del Mesías que había de venir. Y dice que en estos días finales nos ha hablado por medio de Cristo. Ahora, la revelación en el Antiguo Testamento es dada por Dios. Y aunque es dada por Dios, había algo, digamos, oculto, porque en el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está revelado el Antiguo Testamento. Por eso es que la diferencia está en la cantidad de información. La cantidad de información que nosotros manejamos hoy, que hoy podemos comprender al mirar toda la revelación de Dios como un todo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos mirar ahora la revelación completa en Cristo Jesús. La cantidad de información que nosotros tenemos hoy no es la misma cantidad de información que tenía Abraham en su tiempo, que tenía Moisés en su tiempo, que tenía Josué, Jeremías, Isaías. No es la misma información, porque aunque ellos confiaron en la palabra de Dios, ellos veían muchas sombras, había muchos símbolos que, aunque podían comprender de que esa palabra y lo que Dios estaba apuntando era lo cierto, no lo podían comprender de una manera tan clara como hoy lo podemos mirar. Por ejemplo, Isaías profetizó, Isaías 53, acerca del Mesías. Él profetizó, él confió en esa palabra, mas él no vio el cumplimiento de esa palabra. Y así como los otros profetas dieron su profecía dada por Dios, ellos no vieron el cumplimiento de esa profecía, pero confiaron de que el Dios que le estaba enviando a profetizar iba a cumplir esa palabra. Hoy nosotros podemos mirar el cumplimiento de esa profecía. Entonces, aquellos que no vieron las profecías cumplidas fueron salvos por la fe en el Mesías que estaba por venir. Hoy nosotros podemos decir, somos salvos en el Mesías que ya vino y que estaba por regresar, porque Dios en estos tiempos finales nos ha hablado por medio de Jesucristo. La revelación está completa. Hoy en día nosotros vemos que el ser humano siempre por comezón de oír lo que le apetece, lo que gusta a su carne, no le va a agradar la revelación que está en Jesucristo, sino es por el Espíritu de Dios que lo mueve a poner su mirada en Cristo. Al entender esto, nosotros no vamos a necesitar más nada. No necesitaremos más nada para estar, porque en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para salvación y santificación. Y es por esa razón que se hace tan fundamental el Antiguo Testamento. Así como tú nos mencionas, Luis, acerca de Isaías, ¿qué sería de nosotros si solamente tuviéramos el Nuevo Testamento revelándonos a Cristo como el Mesías prometido? ¿Y cómo nosotros podríamos tener la plena certeza que el Jesús que relata el Nuevo Testamento realmente es el Mesías? Si no tuviéramos el Antiguo, si no tuviéramos el relato de las profecías de Isaías, si no lo tuviéramos, ¿cómo podríamos nosotros tener la certeza que ese Jesús que vivió hace más de 2000 años, que estuvo en la tierra, que nació a través de una virgen, que vivió entre los hombres, que fue a la cruz, que murió y que el Nuevo Testamento nos dice que fue crucificado, nos dice el relato bíblico que resucitó al tercer día, nos dice el relato bíblico que ascendió a los cielos? ¿Cómo podríamos tener la certeza que es el Mesías que estaba prometido si no tuviéramos el Antiguo? El Nuevo Testamento se confirma en el Antiguo. Por eso es tan relevante la teología cristiana basada en toda la revelación de Dios. Por eso es tan relevante el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, nosotros estuvimos presentando ciertas diferencias, pero diferencias de revelaciones, de progreso en esa revelación. Pero no hay una diferencia porque son coherentes en su mensaje. Complementarios. Se complementan, son un mensaje coherente. No hay diferencia en su mensaje, sino que al contrario, se complementan de tal forma, como tú acabas de decir, Luis, de que lo que Isaías profetizó y que no pudo ver en su cumplimiento, pero sí lo vio por medio de la fe. Y en esa fe hoy día nosotros podemos depositar esa fe o en esa profecía dada por Isaías
en una fe, certeza en lo que el Nuevo Testamento nos relata acerca de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Así es, mi hermano, y eso también nos lo muestra el orden que nosotros tenemos hoy en la Biblia, porque la Biblia es un libro, y como todo libro, usted puede leer literatura, y la mayoría inicio, el desarrollo, fin del libro. Nosotros tenemos en la Escritura, ¿por dónde comienza? Por el principio, por el Génesis, y este orden nos ayuda a la comprensión narrativa, ya que le brinda al lector una comprensión general de Dios y su plan de salvación, lo que permite que el hombre comprenda esa revelación progresiva de una manera más fácil. Igual que ese orden facilita la comprensión teológica, la organización por género, ley, histórico, poético y profético, ayuda a que el lector pueda aplicar un método de interpretación adecuado a cada sección para comprender el pasaje de manera correcta. Y esto es algo que es básico y fundamental para todo creyente, sea nuevo creyente o sea ya antiguo creyente. ¿Por qué? Porque el identificar el libro que estoy leyendo por su género literario me va a ayudar a mí a yo poder aplicar una interpretación correcta del texto. Porque encontramos en la Biblia diferentes tipos de literatura. Encontramos historia, encontramos poesía, encontramos cánticos, adoración, profecías, encontramos parábolas, encontramos alegorías. Y no es lo mismo que yo interprete la historia, que son hechos literales, a yo interpretar una alegoría de forma literal. Porque si yo aplico una interpretación de un texto a un texto que no corresponde, lo más seguro es que me voy a terminar equivocando. Y por eso es que entonces miramos que hay tantas herejías, tantos errores en cuanto a la interpretación, porque algo tan sencillo como identificar en qué género de literatura estoy, si es histórico, si es una profecía, si es parábola, en qué género de literatura estoy, qué estoy leyendo, qué puedo extraer del texto, y yo voy con una preconcepción inadecuada, yo voy a terminar interpretando el texto de mala forma. Y uno de los peligros que se introducen en muchas iglesias y en muchas prácticas dentro de la iglesia es una interpretación preconcebida de lo que vieron en la iglesia de más allá o en la iglesia de más acá, o es que el hermano tanto me dijo esto, es que la hermana tanto piensa esto. Entonces, uno de los grandes peligros que hay dentro de la iglesia en cuanto a su estructura, en cuanto a su modelo eclesiástico, en cuanto a su liturgia, tiene que ver por la falta de comprensión a la hora de interpretar los pasajes bíblicos y a la falta de discernimiento que se requiere a la hora de interpretar la Escritura. La Escritura, como dijimos hace un rato atrás, la Escritura se interpreta con la misma Escritura, pero esa interpretación también debemos aprender a discernirla, y el discernimiento son una de las cosas que se hace tan necesaria y escasea tanto dentro de las congregaciones, porque la falta de discernimiento, o el discernimiento, para que lo entendamos, es poder diferenciar de lo bueno, de lo malo, de lo correcto o lo incorrecto. Y eso no solamente atañe a lo que es la Escritura, sino que también el discernimiento a la hora de practicar la Escritura. Porque si yo no tengo un discernimiento claro acerca de la verdad del Evangelio, acerca de la verdad del mensaje de las Escrituras, voy a tolerar o permitir malas prácticas en pos de lo que creo que es correcto, pero que no está alineado con lo que la Escritura ya nos señala como un camino correcto a seguir. Por eso,
como veíamos hace un par de días atrás en clase, ¿se acuerdan? Que veíamos los pasajes acerca de la palabra que era lumbrera a nuestro caminar, lumbrera a nuestro sendero, que su palabra es luz. Y sin duda los creyentes, por medio de la palabra, adquirimos luz. Y no cualquier luz, no es que se nos prenda la ampolleta como diciendo, tengo una idea nueva. Es la luz de Dios que nos permite comprender el mensaje de Dios para nuestras vidas y para nuestra vida como iglesia. Así es, mi hermano. Y el tener sumo cuidado con este tema de la interpretación es bastante importante a tener en cuenta siempre, porque nosotros vamos a ver infinidades de personas que se hacen virales por redes sociales y hay cantidad de memes, y hoy la iglesia evangélica es burla de muchas personas, porque si hay algo que tenemos que mencionar es que se hace más viral la falsa enseñanza que la sana doctrina, porque usted ve que un video de un extracto de una prédica que no contiene nada bueno, que su mensaje es fatal, ¿cuántos likes tiene? ¿Cuántos me gusta tiene? Pero una persona que se sube a la plataforma con un mensaje sano, cristocéntrico, bibliocéntrico, no le dan me gusta, no comparten el mensaje, no se hace viral, y entonces la falsa enseñanza es lo más viral que se hace, porque obviamente es lo que más alimenta el corazón del ser humano. Tú puedes, tú eres grande, empodérate, crece, y ese es el mensaje que más le gusta al ser humano. Ahora, en cuanto a la interpretación, para poner un ejemplo bien sencillo, le digo de la burla porque fue algo que vi hace tiempo ya, pero cuando estaba analizando este tema de la interpretación, me vino el pensamiento, me vino el recuerdo. Hay una profecía que es dada a Josué, que Dios le dice, todo lo que pise la planta de tus pies, esa tierra será tuya, será para el pueblo. Y entonces empiezan los que toman el texto como venga y le aplican cualquier tipo de interpretación. Entonces todo lo que pise la planta de mis pies, no la de Josué, porque la palabra fue ¿para quién? Para Josué. Lo que pisen las plantas de sus pies. Pero yo me pongo, es Josué, yo soy Luis, bueno, me pongo en el lugar de Josué. Esa palabra es para mí, esa palabra profética es para mí. Ahora todo lo que pise la planta de mis pies va a ser mío. Entonces usted ve por ahí los memes, los hermanitos pisando un carro. Lo pisé, este carro va a ser mío, alimentando el ego y el orgullo. Va caminando el negocio, ese negocio lo voy a pisar porque ese negocio va a ser mío. Y esos hermanitos que están solteros, están barriendo, pisan a la hermanita, para que la hermanita ahora sea mía. Porque todo lo que pisa en la planta de mis pies va a ser mío. Todo una interpretación, pero tomada de los cabellos, una interpretación que nada tiene que ver con el texto bíblico. El texto nunca señala de que todo lo que pise la planta de cualquier persona va a ser suyo. Era una palabra profética y es un evento histórico. Único. Y como es historia, se interpreta de forma literal. Y se trae como un contexto actual, como algo aplicable a la vida del creyente de hoy. Y esa es la mala interpretación, y que sin duda parece muy jocoso, causa un poco de risa ver, porque con un discernimiento tan básico sabemos y nos damos cuenta que eso es un error, pero hay personas que lo abrazan como algo a creer, como algo, esto es así, y es por eso que se hace tan relevante, es que el creyente o las iglesias debemos promover la búsqueda del discernimiento a la luz de la palabra. Querido hermano, querido oyente, siempre debemos nosotros pedirle a Dios que nos dé un discernimiento claro acerca de su verdad y discernir lo que nuestros ojos ven a través de un mundo tan masivo de las plataformas y las redes sociales, que hoy las redes sociales tienen una plataforma tan masiva, y como tú acabas de decir, que es una gran verdad, curiosamente, tristemente, es una gran verdad.
siempre las herejías, siempre las malas prácticas, siempre la falsa doctrina, siempre todo aquello que tiene un mal fundamento escritural, tiene una promoción muy masiva, muy masiva. A diferencia de lo que sanamente y bíblicamente se comparte o se enseña. Y creemos que debemos ser los que creemos en la sana doctrina, que creemos en la palabra, que creemos en la doctrina bíblica, debemos ser portavoces y antorchas que iluminen un mundo aún dentro de la iglesia, porque creo que si hay algo que necesita la iglesia de hoy es volver a ser evangelizada y volver a ser vuelta a las escrituras, porque más que el mundo afuera, a veces ya el mundo de la iglesia está tan corrompido con tanta falsa enseñanza y falsas doctrinas que se han heredado lamentablemente por años, por generaciones, por familias, y que se han ido penetrando de tal forma, arraigando de tal forma en los corazones de las personas, que a veces la tradición tiene más fuerza, mayor peso que lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en eso nosotros debemos hacer un llamado, una alerta a que no olvidemos que la inerrante palabra de Dios debe ser el fundamento de la vida de fe de un creyente, de una iglesia. Por eso es que Jesús cumplió todas las cosas en sí mismo, todo lo escrito, todo lo anunciado, todo lo profetizado, toda la revelación que Dios progresivamente anunció, lo vemos cumplido, culminado perfectamente en la persona de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Y eso debe ser la seguridad para nosotros. Hoy nosotros no debemos estar buscando nuevas revelaciones, nuevos mensajes, que una persona y venga una nueva iluminación. Nada de eso, nada de eso. Hoy nosotros debemos descansar confiadamente en la palabra profética más segura que tenemos, y eso nos lo dice Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, y es la palabra del Señor, la cual es inerrante, infalible, la cual es veraz, verdadera, totalmente confiable, y en ese fundamento que el Señor nos ha dejado debemos confiar y permanecer, porque al mirar nosotros un vistazo de la historia de la iglesia cristiana, del pueblo de Dios desde su comienzo, vemos intentos de muchas personas por querer acabar con este libro, de personas que han dicho vamos a acabar con ese libro, y siempre sus intentos se han visto menguados por la soberanía de Dios, porque Dios preservó su palabra para que llegara a nuestras manos hoy. Palabra que muchas veces nosotros no tomamos, no consideramos, no le dedicamos el tiempo que deberíamos dedicarle, y es un llamado para cada uno de nosotros como creyentes el volvernos cada día más a la Escritura. Que la Escritura sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestras acciones, porque algo que nos llama la Escritura es no solamente ser oidores olvidadizos, sino de que esa fe, esa verdadera convicción que Dios da al creyente se vea en la praxis, en la práctica, en la vida cotidiana, no únicamente en el contexto de iglesia, sino en todo lugar donde nosotros vayamos tenemos que estar cimentados y fundamentados en la palabra de Dios. Pero es ilógico pensar de que si yo no dedico tiempo a la palabra de Dios, si yo no estudio, si yo no me siento a meditar en la bendita palabra de Dios, ¿cómo yo voy a practicarla? ¿Cómo yo en momentos de tribulaciones, de ansiedad, de angustia, de alegría, de felicidad, de contentamiento, cómo la voy a aplicar? ¿Cómo va a salir de mi boca palabra de bendición si mi vasija no está siendo llenada por el poder del Espíritu Santo con la palabra de Dios? No hay otra forma, es que no hay otra manera, y esto es algo fundamental para la vida de cada creyente. No hay forma de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo sino por el estudio de la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia nos enseña de que somos llenos del Espíritu Santo en el conocimiento de la palabra de Dios, que fue, ¿quién la dio? Dios. ¿Quién nos ayuda a entenderla? Dios.
¿Quién nos ayuda a practicarla? Dios. Es un plan que Dios hace en el ser humano tan maravilloso que nos involucra a nosotros amar la palabra. Y es algo que a nosotros nos falta mucho en nuestras oraciones, pedirle al Señor amor y dedicación, pasión por su palabra, pasión por su evangelio, porque muchas veces nos acostumbramos con cosas sencillas, con interpretaciones sencillas, pero el querer profundizar, el querer escudriñar la Escritura es algo que solamente parte de un corazón renovado. Realmente esa motivación, ese deseo, esa pasión, ese gran amor por la palabra de Dios va a venir de un corazón renovado, transformado, que Dios nos pasa de cero interés a mucho interés, y no únicamente por llenarnos de conocimiento, sino porque entendemos de que este plan maravilloso que Dios ha trazado en la historia, a través de muchas personas, y cómo vemos la historia del pueblo de Dios, todos bajo una misma fe, una misma gracia común, la fidelidad de Dios, todos levantamos una misma bandera, y es Cristo, el centro de este mensaje maravilloso, de este libro maravilloso, que, como les decía, ha intentado quemarlo, que no salga al público. Muchos quisieron guardar la palabra de Dios para ellos mismos, para enseñar de mala forma, pero vemos cómo Dios soberanamente hizo que hoy llegara a nuestras manos, y eso es algo en lo cual nosotros debemos ser agradecidos, dar gloria y honra al Señor por hoy poder tener una Biblia, poderla leer y poderle pedir al Espíritu Santo que nos ayude a interpretarla, no de mala forma, sino de buena forma, ya que eso ayuda a nuestra vida, nos edifica y nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Así es, pues. Una de las cosas que no debemos nunca nosotros olvidar es lo que nos dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y es con lo que de alguna manera queremos ir ya culminando nuestro tema de hoy, es que la evidencia de una vida renovada, como tú decías, Luis, es cuando esa vida es movida a la Escritura. ¿Y por qué una vida transformada, una vida cambiada, una vida que ha sido salvada por Cristo, es movida a la Escritura? Por lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Porque ¿en qué consiste, la manera de tener vida eterna? Es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Una vida renovada siempre buscará y anhelará conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios envió a la tierra. Que también debemos preguntarnos muchas veces nuestra falta de interés por la palabra, porque nuestra falta de interés por la Escritura es una alerta de nuestra vida como creyentes, de nuestra vida como cristianos, acerca de nuestra salvación, acerca de nuestra vida en Cristo. Por eso queremos invitarles a todos ustedes a conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien Dios ha enviado a redimir nuestras vidas, y que por medio de Él solo podemos alcanzar salvación y vida eterna. Así es, mi hermano, y siguiendo con la invitación, que todas aquellas personas que puedan escuchar este mensaje, le hacemos la cordial invitación a acercarse a este Dios maravilloso, el único Dios verdadero, el cual se ha revelado en su preciosa Escritura, y vemos cómo Dios en el principio creó al ser humano, el ser humano cayó en pecado, Dios mismo envió a Cristo para reconciliar al humano con Él, porque fue el ser humano quien rompió esa relación. Dios establece la reconciliación por medio de Cristo. Somos salvos únicamente por la fe en Jesucristo, y vemos cómo culmina la historia también de la humanidad en el Apocalipsis, que Cristo un día volverá por su pueblo, por su iglesia, gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, donde Él ha juntado a judíos y gentiles de
todo el mundo, bajo un solo fundamento, y es el fundamento de la palabra de Dios, que ha recorrido todo el mundo, porque Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es maravilloso, y su mensaje no puede ser callado. Y si nosotros callamos, hasta las piedras hablarán, porque el mensaje de Dios no parará, no dejará de avanzar, porque Dios hará lo que tenga que hacer para que su mensaje se dé a conocer. Hoy nosotros le pedimos al Señor que podamos ser cada día más llenos de su presencia, llenos de su gozo, llenos de su escritura, porque si algo que nos falta es seguirle conociendo. Estamos en ese proceso de aprendizaje donde seguimos conociendo más a este Dios verdadero, a este Dios bueno, maravilloso, que nos ha rescatado, que nos ha llevado a sus pies y a conocer a Jesucristo, su único Hijo y el único Dios verdadero. Hoy la invitación es a que se acerque a Jesucristo. Él con los brazos abiertos le recibirá, porque el que se acerca al trono de la gracia hallará misericordia, y aquel que confiesa su pecado recibirá el perdón que viene de lo alto, no el que viene de un ser humano, no el perdón que puede venir de nosotros, que puede ser falible, pero el perdón de Dios a un corazón contrito y humillado no rechaza. Así que esa es la invitación para cada uno, para nosotros y también para aquellas personas que no puedan escuchar. Y adicional a esa invitación, como tú dices, Luis, Extra. de venir a Cristo, también acérquese a una iglesia sana doctrina, a una iglesia bíblica. Porque si hay algo también que le dará un buen fundamento a todo aquel que venga en arrepentimiento y fe a Cristo, será un lugar donde será formado y enseñado en una comunidad de fe que ame las Escrituras, que enseñe las Escrituras y que lo haga de una manera bíblica. Por eso, la invitación es a tener una clara observación de los lugares, las iglesias que enseñan la palabra del Señor. Es fundamental, creyentes o no creyentes, pero sobre todo creyentes, que aprendan a discernir en los lugares donde están. Podrán ser muy populares, muy famosos, muy entretenidos, traerán artistas, traerán, no sé, a cualquier persona novedosa a sus reuniones y parecerá que todo funciona bien, pero la palabra en ese lugar no tiene morada y no tiene un mensaje escritural. Ojo con eso. Es importante. A veces las personas dicen, bueno, pero es como que te estás haciendo que la gente salga de las iglesias y vaya a tu iglesia, vengan a tu iglesia. Sí, si están en malas iglesias, que salgan de esas iglesias, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si hay algo que nosotros los creyentes debemos procurar, sacar a personas que vemos que tienen una fe sincera y una fe honesta en el Señor, una fe puesta en Jesús y que están siendo engañados y que están viviendo en un engaño, a mostrarles la verdad del Evangelio y sacarlos de esos lugares que los están llevando a la perdición y compartirles el mensaje del Evangelio. Eso sí. Si alguien me pregunta a mí, sí, hay que sacar gente de iglesias, gente que ama al Señor y que están en malas iglesias, y traerlos a buenas iglesias, no perfectas, como lo hemos enseñado, como lo hemos compartido un montón de veces. La iglesia no es perfecta, pero cuando una iglesia se amolda y quiere vivir en la palabra, es una buena iglesia. Y para añadir a esa invitación, va a seguir añadiendo más cosas. Vamos a seguir añadiendo. En cuanto a la invitación para una persona en la iglesia, tenemos que buscar lo que la Escritura nos enseña, donde la Biblia sea enseñada, donde la Biblia sea cantada, donde la Biblia sea predicada. Ese es el fundamento. Sencillo, lo básico. ¿Qué más quiere? Entretenimiento, lugares extravagantes, show, teatro, entretenimiento. Eso no es una iglesia. La iglesia primitiva perseveraba en la oración, en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, la comunión unos con otros. Digamos, ¿qué más necesita la iglesia de hoy? Perseverar en la oración y en la doctrina
de los apóstoles Allí perseveraron. y tener comunión unos con otros. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, el Dios que a los vientos le ordena.